Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un gran clásico griego cuyo renombre y fama siguen aún vigentes en la actualidad. Me gustó muchísimo encontrar en esta obra, aparte de las fábulas, algunas parábolas, lo que me invitó a reflexionar qué diferencia hay entre las parábolas y las fábulas. Pues aparte del contenido netamente religioso, parece que no hay mucha diferencia. Me gustaron muchísimo las moralejas que nos comparte y los valores que nos quiere inculcar. Creo que el poder de la literatura está allí. Es una literatura bastante inocente y primeriza, pero es muy efectiva, porque con estos ejemplos, con estas ficciones, resaltan la realidad. De la misma forma, las novelas, los cuentos, la poesía, realizan una función similar. A través de sus ficciones, nos muestran la cruda realidad. Y digo que es inocente y básica porque no usa de todos los adornos, de todas las palabras floridas y grandilocuentes que en el resto de la literatura. Pero no por eso dejan de ser efectivas. Se trata de Esopo con sus fábulas. Aquí voy a compartir con ustedes algunas de las fábulas que más me gustaron, aparte de las ya innumerables que se conocen y que la tradición literaria ha conservado vigentes. Es muy cierto que estas fábulas tienen un altísimo conocimiento y sabidurías populares, tanto así que en varias de ellas se destaca el conservar los beneficios actuales y no perderlos por los posibles futuros que son inciertos. Algo así como los refranes que tenemos de más vale pájaro en mano que 100 volando. Él nos lo presenta con varias de las fábulas. Pero yo quisiera destacar con ustedes algunas que me invitaron especialmente a la reflexión, como esta. La zorra que vio a un león. Una zorra que jamás había visto un león, cuando por casualidad se lo encontró, como era la primera vez que lo veía, de tal modo se asustó que por poco se muere. La segunda vez se lo topó, sintió miedo, mas no tanto como al principio. Y cuando lo vio a la tercera, tanto ánimo cobró que incluso se acercó a hablar con él. Me gustó muchísimo esta porque es algo que he identificado cuando se comete algún crimen o algún pecado o algún vicio. La primera vez es difícil, pero en la medida en que se cometen más y más veces, se aplaca esa culpa o arrepentimiento. También hay varios, como El lobo y el cordero, donde él expone que las argumentaciones o razones no son nada en contra de las naturalezas, de las esencias malévolas de algunos seres. Eso también me ha invitado enormemente a la reflexión sobre los problemas éticos sobre personas que tienden más a realizar malas acciones sin importar los argumentos. El lobo y el cordero. Un lobo que vio a un cordero en un río quiso comérselo con un pretexto verosímil. Por eso, aunque estaba arriba, le acusó de revolver el agua y no dejarle beber. El cordero contestó que estaba bebiendo con la punta de los labios y que además era imposible que él, que estaba más abajo, agitara el agua arriba. El lobo, como fracasó con su acusación, dijo: «Pero el año pasado tú insultaste a mi padre». El cordero replicó que hace un año aún no había nacido. El lobo entonces le dijo: «Pues aunque te salgan bien tus justificaciones, no voy a dejar de comerte». La fábula muestra que para los que tienen el propósito de hacer daño, no vale ningún argumento justo. Y este adicional me hace pensar en todas las promesas de los políticos corruptos. Dicen que ellos van a hacer el azote de la corrupción, que van a hacer las mejores obras, y después los hechos muestran que son los más pérfidos. Son quienes más roban. Sin importar todos los discursos, justificaciones y leyes que se pongan, si están determinados a robar, seguramente buscarán el medio de hacerlo. Por eso en el argot popular hay un dicho que dice que echa la ley, echa la trampa.
Para resaltar aún más la equivalencia que hay con las parábolas, veamos esta que dice, el labrador y sus hijos. Un labrador a punto de morir quería que sus hijos tuvieran experiencia de agricultura. Los llamó a su lado y dijo, hijos míos, en una de mis viñas hay guardado un tesoro. Estos, después de morir el padre, tomaron las rejas y layas y excavaron todo el labrantío, pero no encontraron el tesoro. En cambio, la viña les dio una cosecha excelente. Aparte de las connotaciones religiosas del Nuevo Testamento en la Biblia, creo que las parábolas se ajustan perfectamente a las fábulas de Esopo. Aquí hay una que me gusta mucho porque normalmente las personas con envidia o que desean fervientemente el mal de otra persona, no les importa ellos verse también llevados por las malas consecuencias. Dice así en Los enemigos. Dos enemigos navegaban en la misma nave. Como querían estar muy lejos el uno del otro, se fueron uno a la proa, otro a la popa, y allí se quedaron. Sobrevino una fuerte tempestad y la nave zozobraba. El que estaba en la popa preguntó al timonel de qué lado había riesgo de que el barco se hundiera. De proa, dijo. El hombre exclamó, ya no me aflige la muerte si al menos voy a ver ahogarse a mi enemigo antes que yo. También hay quienes prefieren ver arder la casa o el país por no darle la razón a su contrincante de ideología o de ideas y que todo sea pasto de las llamas. Incluso nos deja algunas reflexiones sobre los ricos y los pobres en El cobarde que se encontró un león de oro. Básicamente nos cuenta que este rico cobarde, al ver representado en oro la figura de un león, por su cobardía no se atreve a tomarlo en sus manos. Pero es tanta su ambición que le dice a sus esclavos y a sus sirvientes que lo tomen para él. Esto me hizo pensar muchísimo en lo que Marx planteaba como la plusvalía. Se podría ver reflejada en esta fábula porque el rico se hizo más rico, pero a través de las manos de sus sirvientes. En este otro, que también tiene un carácter social, me invita a reflexionar sobre cómo las personas, a pesar de que compartamos una misma ciudad o nación, todos tenemos necesidades y situaciones diferentes. Dice así el cerdo y los corderos. En medio de un rebaño de corderos pasía un cerdo que allí se había metido. Y he aquí que un día el pastor le cogió y el cerdo se puso a chillar y a resistirse. Los corderos, criticándole por sus gritos, dijeron, pues a nosotros nos coge de vez en cuando y no chillamos. El cerdo repuso, pero a mí no me coge por lo mismo que a vosotros, porque a vosotros os busca por la lana o por la leche, pero a mí es por la carne. Me gusta porque tiene una forma bastante elocuente y hasta graciosa de mostrarnos realidades profundas. O también enseñanzas. Miremos esta de los dos perros. Un hombre que tenía dos perros, a uno le enseñó a cazar y del otro hizo un guardián de la casa. Cuando el perro cazador salía de casa y atrapaba algo, el amo daba un trozo de la pieza al otro. Disgustado el de caza, hacía reproches a su compañero porque encima que era él quien salía y se cansaba en cada ocasión, el otro, sin hacer nada, disfrutaba de su propio esfuerzo. El perro guardián le contestó, pero a mí no me eches nada en cara, sino al amo, que me enseñó a no cansarme y a comer del trabajo de otros. No hay que reprender a los niños perezosos cuando son sus padres quienes así los educan. En muchas de estas fábulas no se puede añadir nada más, son demasiado explícitas y sus moralejas demasiado evidentes. Aquí destaco una que me generó bastante recordación, me parece hermosísima. Dice así el perro que llevaba un trozo de carne. Un perro que llevaba un trozo de carne estaba atravesando un río y al ver su propia imagen en el agua, creyó que era otro perro que tenía un trozo aún mayor. Por eso, dejando caer el suyo, se tiró a aquel para quitárselo. Y ocurrió que se quedó sin los dos. Uno no lo pudo cobrar porque no existía y el otro porque se lo llevó el río. Como les digo, con estas imágenes graciosas también nos cuenta verdades profundas. Y lo hace a todo nivel. Aquí destaco unas
de un trasfondo un poco más político. El jabalí, el caballo y el cazador. Un jabalí y un caballo pasían en el mismo lugar. El jabalí constantemente estropeaba la hierba y removía el agua. El caballo quería vengarse de él y recurrió a la ayuda de un cazador. Pero este le dijo que no le podía ayudar de otra manera, sino aceptando el freno y consentir en ser montado. El caballo se sometió por completo. Entonces el cazador se montó en él, acabó con el jabalí y luego se llevó al caballo y lo ató al pesebre. Así muchos, por una cólera irracional, queriendo librarse de sus enemigos, se arrojan ellos mismos bajo el yugo de otros. Resultan en verdad muy elocuentes, y esta podría estar relacionada con aquella de los enemigos, en donde por hacer mal a otro, nos causamos nosotros mismos gran perjuicio. Y es algo que él constantemente remarca, así como la fidelidad en este otro. El burro, la zorra y el león. Un burro y una zorra que se pusieron de acuerdo salieron a cazar. Apareció un león y la zorra, viendo el peligro que pendía sobre ellos, se acercó al león y le prometió entregarle al burro si le prometía librarla del peligro. Este dijo que la dejaría marchar, y ella condujo al burro a una trampa y le hizo caer. Entonces el león, al ver que aquel no podía escapar, dio primero caza a la zorra y después se volvió contra el burro. De igual modo, quienes maquinan contra sus socios sin darse cuenta, muchas veces perecen con ellos. Me parece que esta sabiduría popular es bastante efectiva porque nos muestra con ejemplos de animales realidades que de pronto no creeríamos en los seres humanos, pero que resultan evidentes. Es muy interesante la forma que utiliza las realidades de la naturaleza para marcar estas moralejas y enseñanzas. Pero en muchos casos también ofrecen datos verídicos, hechos, sobre los comportamientos de los animales que también pudieran interesar a un etnólogo o a cualquier biólogo. Finalmente, quiero destacar una fábula que me gustó mucho por la efectividad que muestra en lo que se espera de la justicia. Dice así la golondrina y la serpiente. Una golondrina que había anidado en un tribunal se echó a volar, y una serpiente que se deslizó dentro se comió a los polluelos. La golondrina a su vuelta encontró el nido vacío y llena de dolor se echó a llorar. Otra golondrina, en su intención de consolarla, le dijo que no solo ella había tenido la desgracia de perder a sus hijos. Aquella respondiendo dijo: no lloro tanto por mis hijos cuanto porque he sido víctima de un crimen en el sitio en que quienes reciben un agravio encuentran asistencia. Y me parece esta una fábula bastante actual, porque ¿cómo no vemos que en las injusticias que cometen los jueces, en la actualidad cuando está en boga la corrupción del carrusel de las togas, se remarca mucho más esa injusticia que pareciera doble, porque los jueces, en vez de impartir la justicia, se aprovechan del tribunal y del Estado para enriquecerse y más aún cometer agravios sobre aquellos a quienes debían defender. Qué gran indignación nos representa esto, y por eso se dice que la justicia es para los de Ruana, no para los ricos, porque los ricos sí tienen los medios económicos para corromper y aprovecharse de los jueces. De esta manera se ve que las fábulas nos ofrecen grandes reflexiones, no solamente para comprender el pensamiento y la sabiduría popular de los antiguos griegos, sino también para contrastarlo con nuestra realidad actual, donde siguen siendo vigentes todas sus moralejas y enseñanzas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean estas grandiosas fábulas y me dejen sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.